Yo me olvido, por eso. ¿Ahora? Sí. Perfecto. Ahora sí. Entonces, no nos tenemos que olvidar de esto. El orden está puesto por el ser humano, por el sujeto, por el individuo, por la persona, no por Dios. Y tiene que ver con una capacidad que sí nos ha dado Dios, por ser su creación, que es el intelecto, donde nosotros tenemos esa intelección, esa intellectio ipsamet, esa intelección instantánea, inmediata, de la realidad singular. Esa noticia intuitiva es el momento de intuición de esa intelección. La qualitas mentis lo ordena. Y después nosotros vamos a decir algo al respecto. Esa captación, como estábamos diciendo recién, es única e intransferible. Es intransferible, que era lo que decíamos el viernes cuando me preguntaban, ¿el modo que yo tengo el concepto en el entendimiento lo tenemos todo? No lo sé. No lo podemos saber, porque no hay una posibilidad de transferencia intelectual, de ese concepto intelectual. No lo sabemos. Entonces, esa captación única, intransferible, es este momento, es esa intuición, es esa qualitas mentis, ese ordenamiento que es intransferible, y por eso se lo llama la navaja, ¿no? Pero por esta cuestión del lenguaje, que le ponemos ese lenguaje, esa palabra, esa vox, ese sema, al concepto que está en el intelecto, y ahí lo transformamos en cultural, en universal, etc. ¿Sí? Y por eso pensamos que todos vemos lo mismo cuando vemos ese auto. Pero no sabemos qué es lo que vemos. Pero por costumbre pensamos que vemos lo mismo. ¿Por qué? Porque enseñamos a decir, obligamos a decir, eso es un auto. Y es un auto rojo. ¿Se entiende? Entonces, esa captación es única e intransferible. El lenguaje la hace común. Le hace perder esa singularidad. ¿Sí? Ahí está el punto. Por eso Valentín Crico dice en el vídeo, es una innovación permanente de los momentos. Porque este momento es único e irrepetible e intransferible. Entonces, el nuevo momento también lo va a ser. No es copia de este. No es continuación de este, la continuación la va a dar la memoria. Por eso, por principio de economía, terminamos pensando que ese momento o esa otra experiencia es igual a esta. Y ahí hay un problema grande, y un problema grande con la ciencia, porque es ahí donde se hacen pronósticos, donde se hacen diagnósticos cuando se unifican las experiencias. Cuando perdemos de vista la individualidad, la unicidad de la experiencia. ¿Se va entendiendo? Y entonces ahí la ciencia hace un diagnóstico. Sí, Julio, perdón. No, porque esa sería la cualidad predictiva que tendría la ciencia en poder determinar que si hago esto o aquello otro, pero tiene que estar todas las condiciones sin variantes. Exacto. Porque cuando hay una pequeña variante que haya, cambia automáticamente todo. Claro. Nosotros ahora, precisamente, estamos asistiendo
diría Kuhn, a una revolución científica. Claro. Porque estamos en presencia de una anomalía, donde la relación causal se rompió, se quebró, donde toda predicción no sirve para nada, y los conocimientos anteriores tampoco, porque no resuelven este problema que estamos viviendo. Esta crisis que se genera traería un nuevo paradigma. En ese sentido, es como que Claro. algo nuevo va a surgir que va a suplir esta necesidad de este momento. Exacto. Es muy interesante y llamativo en ese sentido. Por eso yo les decía que eso ya está en Ockham. Él ya lo está diciendo acá. Entonces alcanzamos como una cierta normalidad, pero aparece una anomalía, precisamente, algo que está fuera de esa norma, y entonces nos obliga a aplicar este principio, a darnos cuenta que nunca salimos de él. Pero como teníamos una cierta normalidad y la cosa funcionaba, nos hemos olvidado de estos cortes, de esta navaja. Entonces, como lo de Heráclito. sí. Sería un poco como lo que decía Heráclito, de que el Y, río sí, no pasaban 2 veces. no o te segundo, bañarás dos segundo, veces en claro, las mismas aguas del río, mismas aguas, sí. ni las aguas del río son las mismas, aunque estén Claro, un poco estancadas. se asemeja también Ockham a ese concepto, ¿no? Y un poco sí, sí, De un que poco sí, claro, cada pero lo cosa lleva al máximo, sí. Claro, que cada Perdón. cosa se percibe. Sí. No, yo me quedé pensando, ¿no será que uno intenta como una manera tranquilizadora de pensar que los momentos son parecidos? O como que le surge naturalmente. Te doy un ejemplo estúpido, pero recién fui a comprar lana, porque yo vivo tejiendo, y le digo, pero ¿cómo? De tal lana no hay, de tal color. No, mirá, la fábrica está cerrada por la pandemia. Nunca pasó. Yo medio como que no me podía convencer que no había del color que yo buscaba. Y ahora vos lo decías y yo pensaba, y es como que yo quería en un segundo volver a ver la vida como antes de la pandemia. Como que, ¿cómo puede ser si yo siempre encontré y ahora no hay? Y es como una bronca que a uno le agarra, que es como que también negás la realidad o no querés verla, y es como que la mente trata de quedarse en el otro momento, no sé cómo explicarlo, pero Sí. verlo como parecido cuando es distinto. Claro, por eso yo les había dicho, bueno, está puesto un poco más abajo, cuáles son las consecuencias políticas y de poder que pensar de la otra manera trae. Porque justamente lo que nos está diciendo es que ese cambio es prácticamente continuo, ¿no? Obvio, no nos está refiriendo a lo fabricado por el ser humano, sino a la naturaleza, esa naturaleza que está en continuo cambio, pero que nosotros es como que nos negamos a aceptar ese cambio. Entonces, esas transmutaciones, esas transfiguraciones, esas metamorfosis, no alcanzamos a verlas hasta que, por ejemplo, poniendo un ejemplo, pasa lo que pasó. Porque gripes siempre hubo mucha gente que se moría, pero por ahí no era el nivel de contagio rápido como nos pasa con esto, ¿no? Claro, O que claro. vos te olvidas de eso que pasó y pretendés conseguir lo mismo que conseguías antes. Entonces, todas esas cuestiones van haciendo que haya una innovación continua, permanente, de los momentos de existencia y de experiencia. ¿Sí? Entonces, como decíamos,
Esa captación es el concepto, lo referimos con palabras habladas o escritas. La palabra, y ahora después lo vamos a volver a leer, que ya lo leímos en Ockham y lo vamos a leer en Eco, la palabra es signo, no es esencia, no representa, no es adecuación, es supositio. La palabra supone por la cosa. Y teníamos las tres supositios, la simplex, la personal y la material. Sí. Fuera de ese orden, como dijimos, repito, que le damos a los signos en la proposición, vuelvo a decirlo, no Dios, sino los seres humanos, no hay nada. En el vídeo aparece nuevamente la cuestión de que, lo dice Valentín Crico, se piensa sin lenguaje. Lo que habíamos dicho la vez pasada, sustantivo, adjetivo, verbio, adverbio, son términos connotativos, categoremáticos. El artículo, los pronombres son sin categoremáticos o no connotativos. La función simbólica del lenguaje que ya venimos arrastrando de los autores que hemos trabajado desde Aristóteles con Agustín, Boecio, Abelardo, Averroes, hay una función simbólica figurativa del lenguaje, metafórica. La palabra no es la cosa, ni la representa, solamente la supone, solamente la supone. Por eso el concepto es ese acto de la mente, en donde la palabra supone por el concepto de la mente. No hay ningún tipo de igualdad. Hay suposición, y esa suposición, por la costumbre, por el hábito, nos hace pensar que la palabra es un símil de ese concepto, cuando es solo metáfora, ficción. Por eso la palabra es signo de signo. La relación entre el concepto y la vox, sea hablada o escrita, es ignorada. El signo mental es un icono, ese icono es singular. Volvemos a decirlo. Pensar que hay una relación entre ese icono mental, entre el concepto y la palabra, ya sea escrita o hablada, es pura ficción. Por eso los universales no son ni conceptos ni objetos, son solo nombres que se aplican a cosas que nosotros encontramos como símiles, en las que encontramos que nos parece que hay similitud. Y ahí entonces no la hay, por eso dice que es pura ficción, ¿sí? Entonces, el universal es solo un nombre que le aplicamos a esas cosas que nos parece que son similares. No hay ningún lugar, o sea, la realidad, el universal solamente está en el intelecto, en la mente, en el alma, como quieran llamarlo. Acá aparecen esos tres términos no como sinónimos, pero se han traducido in mentis. El término latín es in mentis. El universal solo tiene realidad in mentis. Verbum mentis. ¿Sí? El verbo de la mente. Verbum mentis. Entonces, un universal no es, ya habíamos explicado, porque no es abstracción, sí es abducción. ¿Por qué? Porque hace todo este trabajo. Esto es un trabajo de abducción, el trabajo de Brunello es un trabajo de abducción, no de inducción, ni de
deducción. Entonces, la abducción es el producto de esa organización que realizo, de eso mental, de la noticia intuitiva, a través de un ars inveniendi. ¿Por qué un ars inveniendi? ¿Por qué? Porque yo aleatoriamente esos elementos. Porque muchos de esos elementos me pasan desapercibidos. Porque no estoy acostumbrada a la observación. Por eso la observación ha de ser muy minuciosa, muy detallada. Y de esa observación nos referimos a la lectura, ¿no? Este trabajo que hemos hecho de lectura sirve para aplicarlo a cualquier otro texto. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos leído la semana pasada. Seguimos con la cuestión de la ficción y voy a leer otra vez el final de esto para pasar a Eco. Ockham es, como dijo también Valentín Crico, lo aceptaron Francisco Bertelloni y Olga Larre, y un montón más, ¿no? Fortuny habla muchísimo de esto, y nosotros, bueno, yo. Ockham es uno de los pocos filósofos que no fundamentan nada. Porque fundamentar algo, dar las bases de algo, significa haber encontrado una causa que es inamovible e inalterable. Si yo fundamento y digo, esto es así, esta es la causa, Dios es la causa de esto, ya no hay lugar para la omnipotencia de Él. ¿Sí? Entonces, es un filósofo crítico, no fundamenta nada, ya que epistemológicamente el fundamento tiene que ver con esto que decíamos, con una seguridad absoluta de las relaciones. Y yo no tengo la certeza absoluta de las relaciones, hasta que la experiencia me lo demuestra. Si no, no. Si no, no la tengo. Sherlock Holmes, por eso Guillermo de Baskerville. Él se remite, o sea, Ockham se remite a la realidad de los hechos que aparecen al intelecto y son comprendidos a la luz del conocimiento que se tiene, o sea, de ese conocimiento que nosotros tenemos y que nosotros tenemos que modificar y que tenemos que actualizar continuamente. Porque si no caemos en esa repetición. Esto es así, me lo enseñaron así, se terminó el asunto, no se discute, estamos fritos. Entonces, son comprendidos a la luz del conocimiento que se tiene, de las relaciones, siempre contingentes. Estas relaciones son siempre contingentes. Le quería poner color, ahí está. Provisorias, o sea, que sirven para este caso, otra vez la navaja, no para todos los casos, y nosotros estamos acostumbrados que, esto funcionó, se lo aplicamos a todo, y no es así. ¿Por qué? Porque las situaciones, o sea, por ese principio de economía, se lo aplicamos a todo, pero después vemos que en algunas cuestiones no funciona. Nos damos cuenta de esto. Por esto puede admitir Ockham ciencias independientes y contradictorias entre sí. Ockham señala, esto lo dice Fortuny, Ockham señala el espacio de convivencia de teorías contrapuestas. Para quienes tienen fe, esto lo toma de Ockham, Dios existe y tiene determinadas cualidades que la razón no puede demostrar. Esto ya lo habíamos leído en Escoto-Eriúgena, acerca de que Dios escapa de las 10 categorías puestas por Aristóteles. Para quienes no tienen fe,
no solo Dios carece de cualidades, sino del sujeto que las contenga. En definitiva, todo dependerá del lugar en que ubiquemos los signos, que por otro lado están, bueno, esto es algo que tengo que revisar, no me gusta la palabra acá, vacío de significante. En esta ilusión de pretender que estén juntas las palabras y las cosas, se generaron los discursos argumentativos que permitirían alcanzar un sentido único y un sentido absoluto, desestimado por Ockham. Los signos son otra cosa, no son las cosas, son fictum. Sí, Julio, discúlpame, pero quería terminar de leerlo, así ya pasamos a esto último y vamos al texto, sí. Ahí donde dice vacío, la semana pasada había utilizado la palabra carente de sentido. Como que le había gustado más esa palabra la semana pasada. Gracias, Julio. Así es. Sí, como que está carente, ¿no? Como que ese ser Dios no lo tengo para decir, para poder establecer esa notitia intuitiva, esa organización de la notitia, o sea, esa qualitas menti, y decir, oh sí, esto es Dios. No lo sé, no lo tengo. Y entonces ahora cosas, por todo lo que está en este color es lo que se dice en el vídeo que nos pasó Marisa. Crico dice liberalismo, ¿no? Habla del individualismo absoluto del ser humano, y que Ockham apela a ese individuo que está solo, que no tiene relación con ningún otro. Después se dan esas relaciones sociales, pero nada que ver. Entonces, a mí me parece que él o bien quiso decir un hombre que es absolutamente libre de condicionamientos, o que se refería a un cierto modo de anarquismo o autarquía, ¿no? Porque es el ser humano que ordena, que organiza esa notitia intuitiva, que organiza esas improntas y que le da ese orden. Entonces, a mí me parece que se refirió a eso. Ahí lo voy a poner, autarquía. Tal vez. Es como, Susana, sería como que al romper, me da la impresión a mí, al romper con esta cosa dogmática de que las cosas son de tal manera y no de tal otra, a vos, si vos podés dejarte llevar por tu experiencia, por la relación que tenés con el mundo, por la vida que has tenido y elegir de ahí una determinada cosa o no elegirla, te da una amplitud que no te la da el que te dice, lo bueno es bueno, lo malo es malo, seguí por el camino del bien y olvídate del mal, y se acabó. Que de alguna manera era como nos criaban las madres antes, acordate. Por lo menos la mía. No, la mía mejor no hablo. La mía siempre te decía que lo bueno estaba en tal lado, lo malo en tal otro, y que había que seguir ese recto camino. Y bueno, y vos tenías que someterte. No tenías la posibilidad de darte todo ese camino y de pensar si para este lado, si para este otro, qué me sirve, qué no me conviene. No, había un caminito derechito. Claro, ponerlo en cuestión no existía, ni poner nada en cuestión. No, claro. Eso se llama, o lo podemos llamar también, así lo llamó Otlomen, y a mí es una metáfora que me gusta, el camino balizado. Claro. O sea, vos ya tenés las balizas por dónde ir. Por eso me parece que acá, y esto tiene una carga política que se me ocurre que no es la que pretendía darle Valentín, porque está hablando de otra cosa, no sé cómo aparece esto. No, él lo que da a entender como que el hombre es más libre con esto y que fundamenta ciertos pensamientos liberales, pero él no, para mí no dijo liberalismo al modo capitalista, sino, para mí me parece, no sé, como que lo liberal tiene que ver con el liberalismo bien entendido que apunta a que sos libre. Por eso digo, Marisa, que para mí ahí va
un hombre libre o liberado, y a lo mejor le salió liberalismo y no se dio cuenta, como muchas veces Puede nos ser. pasa. ¿Podría, Sí. ¿podría poner un matiz a la conversación? No, hoy te lo prohibimos. Dale, bueno. ¿Qué dije de malo? ¿Qué dije de malo? No has dicho nada de malo. Poner un matiz no significa desacreditar al otro, sino pensamos diferentes aristas, tal vez, en ese punto. Pero digo, a mí me suena, por ahí tratando de contextualizar en el presente a un autor que no lo es tanto, ¿no? Entonces, capaz que de ahí cometo un Está error, bien. cometo un error. Pero me suena que dudo del que duda, porque en realidad me parece que al dudar está estableciendo otra certeza, ¿no? Es como que cuando uno escucha hay que sacar las estructuras que hay, en realidad es para poner otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, me da la sensación de que el autor al decir tratar de romper, por lo que se está planteando, ¿no? Tratar de romper, de sacar cierto orden, es para poner y establecer un orden, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la libertad individual de las personas, creo que el capitalismo no en todos lados es igual, no en todos lados el capitalismo es de la misma forma, no es lo mismo liberalismo que conservadurismo, que derecha, que son todas cosas distintas, ¿no? Y en ese sentido me da la sensación que el hecho de que las personas tengan sus derechos individuales y que puedan pensar individualmente más allá de la manada, está estableciendo una base en ese punto, ¿no? En el sentido de decir, bueno, hagamos una cosa, que despojémonos de lo que nos enseñaron hasta ahora. No hay más enseñanza. Lo que acabo de hacer es enseñar algo. Enseñar que lo que estaba enseñado antes lo estoy contradiciendo y estableciendo una nueva enseñanza que es discutir la enseñanza anterior. Es un pensamiento por ahí como una sensación personal que me da, a lo cual no está mal. Me parece que es correcto el cuestionar cada una de nuestras comprensiones y nuestras consideraciones. Considero que todas las personas que estamos acá, que estamos en filosofía, en ciertos sentidos, no solamente estamos dispuestos, sino que lo hacemos, o tratamos. Pero el hecho de decir que aquella cosa de despojarse, a veces el despojarse se genera más dogmático que el sostener el dogma, en cierto sentido. Y dogma no me refiero al católico ni a uno religioso, sino a una enseñanza. Algo que, dogma en la palabra en sí misma quiere decir algo que me parece a mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, me da la sensación como que el autor, en cierto sentido, está tratando de establecer un fundamento, aunque diga que no es un fundamento, está fundamentando su propia teoría, pero seguramente erradamente, ¿no? Es un matiz que me parece. Esa es una falacia lógica. A mí me parece que no, ¿eh? Un momento, por favor. Si no, no terminamos una idea nunca. Eso es una falacia. Hay una falacia que dice eso, ¿no? Entonces yo digo que no hay verdad, y al decir que no hay verdad estoy diciendo una verdad. Eso se estudia en lógica, es un principio que se estudia en lógica, y es una falacia. Lo que nosotros tenemos que ver en los pensamientos, para poder hablar de si está generando un dogma o no, es ver a dónde apunta ese autor. ¿Qué es lo que quiere que dejemos de pensar? Pero el problema está cuando el autor, que nos dice que, ojo con lo que estamos, o el modo en que lo estamos pensando, lleva a un pensamiento. En este caso, Occam no nos está diciendo cómo hay que pensar. Claro, y por eso él dice está que dando no una hay un apertura. fundamento. Perdón. Por eso dice que no hay un fundamento de nada, porque él no lo encuentra. Y eso que encuentra es pasajero, es contingente, no es absoluto. Las verdades que encontramos son contingentes, son absolutas, entonces no está fundamentando nada. Porque sí estaría fundamentando, si él dijera que no está fundamentando,
cuando ese fundamento él lo aplicara a casos similares. Pero él dice que no se pueden aplicar a casos similares, por lo tanto no cae en esa falacia fundamentalista. ¿Se entiende, Julio? Hay que tener cuidado con eso, que se trabaja en lógica, espero, porque caemos en eso, y eso es fictum. Porque él no está traspasando el resultado de esa qualitas menti a otros casos similares, sino que está mostrando que cada caso es singular y que no se repite, y que para cada uno hay que buscarle esa significación, ese sentido, ese modo de resolución. No hay modelización en Occam. Claro, claro. Bueno, por eso, tal vez es solamente a modo de una consideración, ¿no? Tal vez estoy hablando gratuitamente, pero digo... Míralo al video y fíjate. No, sí, no tiene que ver con el video, acá tiene que ver con lo que dice Occam, no con lo que se dice en el video. Por supuesto, no, el tema de Valentín Crico es lo que decíamos del video. El tema, Julio, yo lo entiendo así. Si vos aceptás todo como está, la sociedad nunca cambiaría, el mundo sería siempre el mismo, las creencias serían siempre las mismas, y sería todo inmodificable, y el poder lo tendría un grupo determinado que se perpetuaría por siempre. Al poder ver que la experiencia te hace ver la realidad de manera distinta, te permite cuestionar el poder, pensar de otra manera, no ser una oveja más del rebaño, sino tener apertura mental. Para mí es eso lo que está diciendo Occam. Yo lo que no llegué a comprender es si cuando hace referencia o se hace referencia a Lars Inbendiendi, lo hace de forma despectiva. No. O no. No es despectivo. Justamente lo que quiere es mostrarte, Marco, que cada vez que vos elaboras una conjetura para resolver algo, estás de algún modo inventando, o sea, dando un orden que no tendría que ser un orden preestablecido, para mantener esa modificación y esa contingencia, y no uniformar el criterio. Ay, no quisiera detener más, ¿no? Porque por ahí es mejor ir avanzando, ¿no? En esto y por ahí llegar a Humberto Eco y eso, por ahí no es la idea detenernos. Yo digo que solamente como para por ahí no se entendió lo que digo, que al decir que no hay que ver todos los casos como un caso, ¿no? Sino cada caso particular, ahí hay una señalización de un método en el cual tengo que ver cada caso como particular. Al establecer ese método, hay una enseñanza, hay un fundamento que está estableciendo en el hecho de decir, bueno, fundamentémonos de que cada caso lo vamos a ver de este punto. Pero eso no es fundamento, Julio. El fundamento es el que te dice, todos estos casos que se comporten de esta manera son estos. Eso es fundamento, lo otro no. De hecho, bastante contemporáneo, ¿no? Porque fíjate vos que se me ocurre que lo de Julio podría estar más encuadrado hacia una metodología, un método, ¿no? Decir, por ejemplo, para la justicia, cada caso tendría que ser analizado en concreto. Sin embargo, hay orientaciones como la jurisprudencia, ¿no? Que te diga, generalmente, al reunir estos elementos, se suele fallar de este caso particular, ¿no? De esta manera, siguiendo una línea de similitudes, pero el caso en concreto tiene que ser atendido. Exacto. Bueno, yo escribí un artículo sobre justicia y hablo de eso. O sea que la justicia tendría que dejar de lado a veces ciertas cuestiones de los códigos y ver cuáles son esos casos particulares, ¿no? Y analizarlos en sí mismos. Porque a veces en nombre de ser justo se cometen injusticias, ¿no? Y es muy difícil ser justo.
Y me parece Claro. que por ahí está yendo Occam. Sí. Claro, Sí, porque Marco. si no le está buscando a que la cosa corresponda a un molde ya dado. Él lo que Lo que quiere es pasa es sacar los que universales, quiere nosotros sacar a Platón. tenemos una cultura muy normativista, o sea, Sí, donde claro. las reglas son muy fuertes y los principios se Sí, concentran categóricamente en reglas también, pero sí. en pensamiento más anglosajón